Hola a todos y todas otra vez. Si recordáis, cuando vimos el concepto de amplificador operacional, allá por el apartado 4 de la estructura de tema que estáis viendo aquí, pues estuvimos hablando de las diferencias que existen entre lo que nosotros somos capaces de implementar como amplificador operacional y el amplificador operacional ideal. Sobre todo en aspectos como la resistencia de entrada, que no es infinita, pero toma valores muy altos en ciertos casos. La resistencia de salida, que no es cero, pero también toma valores relativamente bajos, del orden de las decenas de ohmios. Y la ganancia, que no es infinita, pero también dijimos que toma valores pues, del orden de 80 a 100 dB, es decir, de 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, 10 elevado a 6. El valor de la ganancia en voltaje al modo diferencial. Lo que vamos a ver en este vídeo es un par de aspectos más que diferencian el funcionamiento del amplificador operacional real respecto al comportamiento ideal, según el concepto de amplificador operacional ideal que vimos en su momento, y al final veremos algunos ejemplos de amplificadores operacionales comerciales, ¿no?, que se pueden utilizar para nuestros montajes. Y vamos a empezar hablando de qué ocurre con el comportamiento en frecuencia del amplificador operacional. Porque, según dijimos, el amplificador operacional ideal tiene un ancho de banda infinito, es decir, se comporta igual sea cual sea la frecuencia de la señal que tienen, la señal diferencial que tienen a su entrada. Sin embargo, el amplificador operacional real, como amplificador real que es, y ya lo vimos en su momento cuando describimos los amplificadores, no tiene una respuesta a un ancho de banda infinito, sino que tiene una frecuencia de corte superior. Evidentemente es un amplificador acoplado en continua, eso sí, pero tiene una determinada frecuencia de corte superior. Y esa frecuencia de corte superior, y esta es una característica que llama mucho la atención al principio, se encuentra a muy baja frecuencia. Como veis aquí, del orden de 10 Hz ya empezamos a notar bajada, aunque tenemos una gran ganancia del orden de 80 dB, a una frecuencia no muy alta, pues a una frecuencia bastante baja empezamos ya a notar la caída debido a la frecuencia de corte superior. Lo que estamos representando en esta gráfica es esta Vout o L, es la ganancia al modo diferencial para un análisis para señales sinusoidales en régimen estacionario. Es decir, estamos viendo la función de transferencia VO partido por VD, estos serían los fasores asociados a la señal de salida y el voltaje diferencial, y normalmente tiene al menos en esta zona de frecuencia tiene un comportamiento de este tipo, que su representación sería esta, ¿no?, donde esta omega P0 sería la frecuencia angular para la cual empieza a notarse la caída de 3 dB, y esta sería la ganancia que tenemos en la zona plana. Claro, fijaos que estamos hablando de una respuesta en frecuencia que tiene una frecuencia de corte superior en 10 Hz. ¿Significa eso que no podemos utilizar el amplificador operacional por encima de 10 Hz? Evidentemente la respuesta debe ser que no, porque si no sería bastante inútil. Lo primero que nos preguntaríamos es, vale, pero ¿por qué se diseña así? ¿Por qué tiene esa frecuencia de corte superior a tan baja frecuencia? ¿Eso es por capacidades parásitas? No, eso es por diseño, y se diseña así para algo que no vamos a entender demasiado bien, pero que lo nombramos, y que es para evitar problemas de estabilidad cuando se realimenta el amplificador operacional. Problemas de estabilidad está relacionado con la respuesta natural del sistema. El caso es que para evitar que el sistema se nos haga inestable, estas cosas se estudian cuando se estudia teóricamente los amplificadores con realimentación negativa y con realimentación en general. Para evitar que se hagan inestables, pues se coloca esa frecuencia de corte superior. La pregunta es, vale, ¿lo puedo utilizar por encima de 10 Hz? Y la respuesta es que sí, porque cuando uno realimenta el amplificador operacional, lo que me resulta, si baja la ganancia, ¿de acuerdo?, es que
me aumenta el ancho de banda. El ancho de banda es el punto en el que se encuentra la frecuencia de corte superior, dado que es acoplado en continua. Me aumenta el ancho de banda en la misma cantidad, de forma que si yo realimento este open loop que tenéis aquí en lazo abierto, esta ganancia de 80 dB, si yo lo realimento con dos resistencias para obtener la configuración de amplificador realimentado, de amplificador no inversor, le bajo muchísimo la ganancia y a la vez le estoy aumentando el ancho de banda en la misma cantidad, de forma que eso se puede demostrar que sobre el diagrama de Bode lo que significa es que cuanto más baje la ganancia, más llegaré. El diagrama de Bode del sistema realimentado sería, del amplificador realimentado, sería plano hasta que se encuentra con la curva del amplificador sin realimentar. De esta manera que tenéis aquí. Ahora lo veremos con una simulación. Y esto ocurre así de forma que el producto de la ganancia por el ancho de banda se mantiene constante. Ese es el parámetro que me suelen dar para identificar el comportamiento en frecuencia de una operacional y se le suele llamar gain bandwidth y se suele representar por GBW. Gain bandwidth es el producto de la ganancia por el ancho de banda. Y como veis, cuando yo realimento, si bajo la ganancia, aumento el ancho de banda. De forma que también se le llama ancho de banda de ganancia unidad porque el gain bandwidth, cuando realimentamos tanto que llegamos a ganancia 1, es decir, el amplificador en modo seguidor, el amplificador no inversor en modo seguidor, pues el ancho de banda correspondería con el gain bandwidth. Por eso se llama ancho de banda de ganancia unidad. ¿De acuerdo? También a veces se representa con F1 o con FT en las hojas de características. Y como os decía, os voy a poner una simulación de este comportamiento en el siguiente circuito que tenéis aquí. Os lo tengo preparado para que veáis cómo cuando yo a un amplificador operacional, aquí lo tenéis, ahora os digo algo sobre el modelo de este amplificador operacional que tenéis aquí, le introducimos voltaje todo de modo diferencial. Aquí lo tengo puesto así para que todo vaya alrededor de cero, sea modo diferencial alrededor de cero, como veis aquí. Son dos fuentes de tensión controladas por tensión, dependen de este VDIF, que es el que yo voy a variar. Para AC tiene amplitud 1 y fase 0, y la mitad entra el positivo, la mitad el negativo. Todo es voltaje de modo diferencial, ¿de acuerdo? Si hacemos un análisis para señales sinusoidales en régimen estacionario, una respuesta en frecuencia, desde 1 hercio a 100 megahercios, y representamos solamente la amplitud, aquí la tenéis, lo que estamos viendo es la función de transferencia. Y como veis, tengo, en este caso tiene 80 dB y una frecuencia de corte superior pues que está del orden de entre 10 y 100 hercios. Aquí os decía que os iba a decir algo sobre el modelo, porque este es un modelo de amplificador operacional en el que se pueden cambiar los parámetros y tiene puesto el parámetro de gain bandwidth a 1 MHz y de ganancia a 80 dB, 10.000. De forma que si veis la curva, el producto ganancia ancho de banda yo lo podría identificar en esta curva en el punto por donde cruza por 0, porque como ganancia 1 sería a 0 dB, ganancia 1 en decibelios sería 0 dB, el punto donde corta por 0 esta curva me daría el producto ganancia ancho de banda, el gain bandwidth, y estaría del orden de 1 MHz. Aquí tenéis en la misma simulación el amplificador realimentado en configuración de amplificador no inversor con ganancia, pues 20K partido por 10K daría 2, más 1, 3, ganancia 3. Tiene a la entrada el mismo voltaje, puedo hacer en la misma simulación la función de transferencia, si pulso ahí me la representará, y como veis, con ganancia 10, el ancho de banda se ha aumentado un montón, de forma que vendría por aquí. Si lo ponemos con mucha más ganancia,
Por ejemplo, vamos a ponerle ganancia 100. Daos cuenta que aquí tenemos la gráfica sobre 10 dB. Ahora me va a aumentar bastante esa ganancia. Me ha aumentado bastante de 10 a casi 30 dB, pero se me ha reducido el ancho de banda, de forma que, como veis, cuando alcanza la curva azul ya continúa descendiendo por el mismo punto. De esta manera tenemos un compromiso entre el ancho de banda y la ganancia. Cuando ponemos mucha ganancia en un amplificador con operacionales, perdemos siempre ancho de banda. Si no somos capaces con un determinado modelo de amplificador operacional cumplir con nuestras especificaciones de diseño, tendremos que buscar otro que tenga un producto ganancia ancho de banda mayor. Os voy a poner un ejemplo de esto mismo, pero simulado con dos amplificadores que tienen diferentes, creo que tengo la simulación por aquí, que tienen diferente gain bandwidth. Si yo en este circuito que tenéis aquí, daos cuenta que aquí utilizo un operacional, el LT1012, que tiene un gain bandwidth del orden de 1 MHz. Sin embargo, el LT1224, si buscáis su hoja de características, lo tiene entre 40 y 50 MHz, creo recordar. Si nosotros hacemos la simulación y representamos el producto ganancia ancho de banda, voy a quitarle, o sea, la función de transferencia, voy a quitar que no represente la fase. La función de transferencia del LT1012, veis que tiene una ganancia muy grande, por encima de 120 dB, una frecuencia de corte superior que está por debajo del hercio, muy alta también, de forma que el gain bandwidth al final está del orden de 1 MHz. Y a partir de ahí tiene un segundo descenso en frecuencia, una segunda frecuencia de corte superior que, bueno, también se coloca ahí así por diseño y no nos vamos a preocupar más de ella. Sí me interesa comparar con el comportamiento del LT 1224, que si lo vemos aquí y lo representamos, veis que tiene mucha menos ganancia, pero su frecuencia de corte superior se encuentra del orden de 10 kHz, con lo cual, si os fijáis, su producto ganancia ancho de banda estaría su ancho de banda para ganancia unidad estaría del orden de 20, 30, 40, entre 40 y 50 MHz, como tenéis aquí. Sin embargo, si lo que yo represento es cómo se comporta el amplificador realimentado, veréis cómo al hacer la simulación, si represento el LT1012 realimentado, voy a quitar la fase, veis que tiene una ganancia de 20 y tantos dB. Eso viene de que tiene ganancia 200 partido por 10, 21. Y si represento el del LT1224, veis que tiene la misma ganancia exactamente a baja frecuencia y sin embargo su ancho de banda es bastante más grande, ¿de acuerdo? Debido a que el operacional tiene un gain bandwidth mucho mayor. Por eso, pues cuando uno no sea capaz de conseguir el ancho de banda suficiente con un operacional, tiene que buscar otro de más alta frecuencia, con un gain bandwidth mayor. Y si volvemos otra vez a nuestra presentación, vamos a pasar ahora, no vamos a decir mucho más sobre el ancho de banda, sobre la respuesta en frecuencia de los amplificadores, nada más que eso, pero vamos a ver otro parámetro que se llama el slew rate y que hace que el comportamiento del amplificador operacional se desvíe un poco del esperado. Os pongo en la situación en que tenemos un operacional en forma de seguidor de voltaje, y le metemos una onda cuadrada a la entrada, es decir, amplificador de ganancia 1, onda cuadrada a la entrada, y evidentemente esperaríamos una onda cuadrada a la salida, como veis aquí, ¿no? Sin embargo, debido a cómo está construido el operacional internamente, algo que no hemos visto, fijaos que aquí, como esperaríamos onda cuadrada completa exactamente igual que la entrada a la salida, estaríamos exigiendo una velocidad de subida de cambio de la salida de voltios por microsegundo muy rápida,
¿no? Porque la señal de entrada varía muy rápidamente. Idealmente sería una pendiente infinita. Y el problema es que el operacional, por cómo está construido por dentro, la velocidad con que puede aumentar o disminuir ese voltaje de salida no puede ser una velocidad todo lo alta que nosotros querríamos, es decir, todo lo alta que nosotros le exijamos con la señal de entrada, sino que está limitada. Está limitada por un determinado valor. Ese límite es lo que se suele denominar slew rate. Y se suele hablar de dos: slew rate para la subida, slew rate para la bajada. De forma que a la onda cuadrada, si tiene unas características, como veis aquí, de subida, el voltaje de entrada muy rápido, casi ideal, la salida no es capaz de seguirla, sino que la sigue, es decir, la salida aumenta según marca su velocidad máxima, es decir, su slew rate, y disminuye según marca su velocidad máxima. Son valores muy altos, estamos hablando del orden de 10 elevado a 5 voltios por segundo. Bueno, daos cuenta que es la pendiente de una recta, serían delta de I partido por delta de X, voltios partido por segundo. Y normalmente se suele dar en voltios por microsegundo, lo cual da valores bastante más, más fáciles de recordar, ¿no? Voltios por microsegundo consiste en dividir estas señales de voltios segundo por 10 elevado a 6, de forma que estaríamos los normales en 0,1, 0,2 voltios microsegundo, y veremos que podemos llegar hasta centenas, incluso miles de voltios por microsegundo. Claro, este comportamiento en la onda cuadrada se ve muy bien. Sin embargo, cuando lo que introducimos en una señal sinusoidal, ese comportamiento debido al slew rate no se identifica tan bien. Fijaos, aquí tenemos una señal sinusoidal de una determinada frecuencia, y al meterle esto al amplificador de ganancia unidad, al seguidor, lo que obtenemos, si os dais cuenta, es una especie de onda triangular. ¿Por qué? Pues porque en determinados puntos le estamos exigiendo a la salida una pendiente, tanto en la subida como en la bajada, que es mayor que la que el operacional me puede dar, es mayor que el slew rate. En tal caso, ¿qué ocurre? Que la salida no es capaz de seguir completamente a la entrada y se me deforma para conseguir al final lo que parece una señal triangular. Pero este efecto no tiene nada que ver, igual que aquí o aquí, es un efecto no lineal, no tiene nada que ver con el ancho de banda finito del amplificador operacional. ¿De acuerdo? Sino que tiene que ver, insisto, con que la velocidad de variación a la salida está limitada. ¿Cuándo puedo saber yo si una señal sinusoidal a la salida estará afectada por el slew rate del operacional o no? Bien, bueno, pues simplemente se trata de averiguar cuál es la pendiente máxima que pediría a la salida de un operacional una señal sinusoidal. ¿Y para eso qué hacemos? Bueno, pues vamos a ver cuál es la pendiente máxima de una señal sinusoidal. Imaginaos que en un esquema como el que estabais viendo ahí hace un momento, en un esquema de seguidor de voltaje, a la salida del operacional, se le exige una sinusoidal de este tipo, Vm seno de omega t. Me daría igual con el coseno porque al final el razonamiento sería el mismo. Vm seno de omega t. Bueno, pues ¿cuál sería la pendiente máxima que estaría pidiendo a la salida esa señal sinusoidal? Hombre, ya sabéis que la pendiente la podemos hacer viendo la derivada en cada uno de los puntos. Si hacemos la derivada para esta señal de salida, obtendríamos Vm por el coseno de omega t y por la regla de la cadena multiplicado por omega. Pero el valor máximo de esto, teniendo en cuenta que tenemos aquí un coseno, por arriba sería Vm omega y por abajo menos Vm omega. Si lo ponemos en valor absoluto, para que sea pendiente de subida o de bajada, me da igual, la pendiente máxima sería omega por Vm, y si omega lo ponemos como 2pi por la frecuencia, pues 2pi por la frecuencia y por la amplitud de la señal sinusoidal. Por tanto, a la salida estamos exigiendo como máximo una pendiente 2πf Vm. Si este valor para una determinada sinusoidal de salida es mayor que el slew rate,
entonces yo notaré una deformación en la salida porque el operacional no es capaz de darme esa velocidad de variación. Sin embargo, si es menor que 2pi f por vm, entonces no se me deformará, yo observaré una señal sinusoidal. Y daos cuenta que es un efecto combinado entre la frecuencia y la amplitud. Por eso es posible que para una determinada frecuencia, con cierta amplitud, se note el efecto de deformación debido al slew rate, y si bajamos la amplitud no se note. Y os digo lo mismo con la frecuencia, es posible que con una determinada amplitud, para una frecuencia baja, no se note el efecto del slew rate, y sin embargo al aumentar la frecuencia sí que se note esa deformación. ¿De acuerdo? De forma que, bueno, si fijamos uno de los parámetros, entonces sí que existiría un límite para el otro debido al slew rate. Y eso se utiliza, se define, hay un parámetro que se define de esta manera cuando trabajamos con una amplitud fija. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que el valor máximo de amplitud que yo puedo obtener para una sinusoidal a la salida de un operacional sin que se recorte viene dado por las alimentaciones, es decir, la amplitud máxima está limitada. Bueno, pues en tal caso el slew rate, como ya tengo la amplitud máxima limitada, el slew rate me limitaría la frecuencia para esa amplitud máxima. Por eso se denomina ancho de banda de potencia a la frecuencia máxima que puedo utilizar para una frecuencia a la salida sin que se note el efecto del slew rate, siempre que la amplitud sea la máxima que me permite la alimentación que le tenga puesta en ese momento al amplificador operacional. A eso se le denomina ancho de banda de potencia. ¿De acuerdo? Os tenía preparado una pequeña simulación, voy a ver si soy capaz de ponerosla, debería estar aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, es una simulación, voy a eliminar los otros dos, es una simulación para que veáis efectivamente cómo es el efecto del slew rate sobre un amplificador. Vuelve a ser el modelo del amplificador operacional en el que el slew rate se le introduce como parámetro. Fijaos que 200.000, es decir, 0,2 voltios por microsegundo. Si a la entrada introducimos un pulso, que lo tenéis aquí definido como un pulso de 20 microsegundos de periodo, pues veréis cómo al hacer la simulación, este sería el pulso de entrada y esta sería la salida que obtenemos con ese comportamiento. Si medimos soy capaz de sacar los cursores y soy capaz de medir la pendiente en justamente la zona de subida, que sería cómo se calcularía el slew rate, veis que me sale aproximadamente, no lo veis, ahora lo veis, una pendiente aproximadamente de 200.000, tanto a la subida como a la bajada. Si yo los pongo aquí, veréis que me sale una pendiente de menos 200.000. ¿De acuerdo? Y esto, para ver que efectivamente afecta a una sinusoidal, vamos a meter una sinusoidal a la entrada y observamos otra vez ahora la entrada sinusoidal y la salida. Y como veis, el slew rate para esta frecuencia, la sinusoidal tiene una frecuencia de 120 kHz, para esta frecuencia se está deformando. Si yo bajara la frecuencia, vamos a bajarla de 120 a 60, vamos a ver si bajándola a 60 kHz, si yo bajo la frecuencia, veis cómo deja de notarse el efecto del slew rate. La señal de salida sigue completamente a la señal de entrada. Sin embargo, si con esa misma yo le aumento la amplitud, por ejemplo, en vez de 0,5 vamos a ver si con 2,5 voltios se nota, al aumentar la amplitud, pues como veis, se ha notado muchísimo, se nota mucho el efecto del slew rate, ¿no? Claro, he subido muchísimo la amplitud. Si la subo a 1 voltio, por ejemplo, o a 1,5, veréis cómo se nota
un poquito menos, ¿no? Que es demasiado el efecto que hemos obtenido. Bueno, veis que se nota un poco menos, pero se nota bastante también. ¿De acuerdo? Por eso os digo que es un efecto combinado de ambas cosas. Si volvemos otra vez a nuestra presentación, ya lo único que nos quedaría para terminar el tema es ver una serie de ejemplos de amplificadores operacionales. Y os los he dividido en 3 grupos porque suelen ser los 3 grupos fundamentales de amplificadores operacionales, los 3 tipos que se suelen diferenciar. Los de uso general, los de alta frecuencia y los de potencia, como ahora os describiré. De aquí, de los parámetros que vemos, me van a interesar fundamentalmente este no los hemos visto, el slew rate, el CMRR tampoco lo hemos visto, este que es el gain bandwidth y este de aquí del que no os he hablado pero os voy a hablar ahora. Bueno, estos primeros son de uso general, el 741 es un amplificador bastante, bueno, todos estos son bastante antiguos y tienen unas características pues que vienen bien para procesamiento de señales de no muy alta frecuencia. Fijaos que su ganancia es del orden de 80-90 dB, muy bien, está por encima de 10.000, su resistencia de entrada típica del orden de los megaohmios, su resistencia de salida no está puesta, pero es del orden de las decenas de ohmios, y de los dos últimos parámetros que hemos hablado están en un gain bandwidth del orden de 1 MHz y un slew rate, perdón, un slew rate típico del orden de 0,5 voltios por perdón, de 0,5 voltios por microsegundo. Son características de amplificadores operacionales normales. Y me interesa este del que no os he hablado. Normalmente los amplificadores operacionales a la salida, la corriente que pueden entregar por su terminal de salida también está limitado. En este caso es un límite bastante pequeño, del orden de 20 miliamperios. Si se supera ese límite, entonces el operacional no funcionará como debe. Tampoco vamos a entrar en más cuestiones, ¿no? en el por qué se produce o cuál es el efecto. Sus aplicaciones típicas pues son amplificadores de características pues, bastante normales. Y esta es la manera en que me lo suelen dar, que es un circuito integrado donde me dan normalmente dónde están las entradas inversoras, no inversoras. Aquí tenéis que el operacional vendría aquí, aquí estaría la entrada inversora, aquí la no inversora, aquí estaría la salida y la alimentación positiva iría aquí y la alimentación negativa iría aquí. Ya dijimos que no tenían terminal de masa. Y los otros 3 conectores o los otros 3 terminales, este es un no connection, es decir, no tiene nada. Y estos dos están relacionados con un parámetro, una característica de funcionamiento no ideal que es el offset. Pero en este caso nosotros no hemos hablado de él. Con 8 patas podemos conseguir 2 operacionales que compartan la alimentación. Este sería el caso del LM358. Y con 14 patas podemos meter hasta 4 operacionales en un mismo encapsulado, que sería este que tenéis aquí. La diferencia entre los operacionales, los op-amps de uso general y los de alta frecuencia, lo vamos a ver con estos ejemplos de amplificadores operacionales de alta frecuencia que ponemos aquí. Evidentemente, la diferencia fundamental está en el gain bandwidth, que si recordáis estaba del orden de 1 MHz en los anteriores y aquí hablamos de 140-170 MHz o este un poquito más modesto, 20 MHz. Es decir, es una frecuencia para ganancia de unidad mucho mayor. Pero si os dais cuenta, hay otros cambios. Por ejemplo, la ganancia es un poquito menor. En la simulación que vimos antes, efectivamente, acordaos que se conseguía ese gain bandwidth mayor a base de bajar un poco la ganancia, poner el pico, la primera frecuencia de corte superior, una frecuencia más alta. Las resistencias de entrada es parecida y el slew rate también tiene una diferencia bestial con respecto a los operacionales de propósito general. Veis que es muchísimo más alta
allí hablábamos de 0,5 y aquí hablamos de slew rate del orden de 1100-1300. ¿Esto por qué? Bueno, pues esto es debido a que, claro, si queremos utilizarlo a muy alta frecuencia, no solo que tenga un gain bandwidth grande y que al realimentarlo me siga permitiendo una frecuencia de corte superior en los amplificadores muy grandes, sino que también necesito un slew rate grande, porque si no, aunque tuviese un ancho de banda grande, al poner una frecuencia alta, el propio slew rate me tiraría por tierra el comportamiento de señal sinusoidal a la salida. Es decir, me deformaría la señal a la salida. Por eso, los operacionales para alta frecuencia tienen que tener un slew rate mucho mayor y una frecuencia de corte superior, es decir, un gain bandwidth mucho mayor. Y si os dais cuenta, pues son amplificadores operacionales que a su salida tienen más o menos los mismos órdenes de corriente, es decir, de decenas de miliamperios de corriente máxima. Aplicaciones típicas aquí, pues señales que incluyan o que tengan componentes en frecuencia a muy alta frecuencia, por ejemplo, amplificadores de vídeo, es decir, señales de vídeo, o bien amplificadores que van detrás de convertidores analógico digital o digital analógico que necesiten manejar señales de muy alta frecuencia. Y por último, para terminar, lo que tenemos es unos ejemplos de amplificadores de potencia. El LM12, fijaos que tiene el encapsulado de alta potencia, precisamente porque es capaz de manejar hasta 10 amperios a la salida, o el LM675, que es capaz de manejar hasta 3 amperios a la salida. Y si os dais cuenta, el resto de parámetros están del orden o parecidos a los del amplificador operacional, los operacionales anteriores. Es decir, ganancias del orden de por encima de 80 dB, en este caso, este un poquito menos, y estamos hablando de frecuencia pues, del orden del megahercio, no llega, 700 kHz, o este del orden de los 5,5 megahercios en gain bandwidth. Aplicaciones típicas, pues en sitios donde necesite manejar muchas corrientes, como serán fuentes de alimentación, como veremos, reguladores, como veremos, o incluso amplificadores de audio cuando tienen que atacar altavoces y por tanto tienen que entregar energía a esos altavoces para que suene. Y también daos cuenta que normalmente los de potencia, como puede ser que les exijamos bastante amplitud, pues suelen tener también un slew rate bastante grande. Y con esto terminaríamos lo que es este tema. Aquí tenéis una serie de referencias básicas de donde están tomadas la mayor parte de las figuras y de los conceptos que hemos estado trabajando, aunque como sabéis, junto con los vídeos yo os pongo otras referencias de libros que podéis acceder directamente a través de la web. Aquí tenéis el propio Hambley, que será uno de ellos, ¿no? Y también una serie de referencias complementarias por si necesitaseis ver alguna o ampliar algún concepto más. ¿De acuerdo? Pues nada, a estudiaros esto, que con esto terminamos el tema.